En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Ramiro Macías Miranda, por Eduardo Rodríguez Muñoz, por la familia Guerrero Rodríguez, Ramírez Rodríguez, Luli Gallardo, César Gallardo, Víctor Santa Cruz Polendo, por Lucero Leal, Tomás Aurquizo, Lili Mesa y familia, Amelia Boringer y familia, por la salud de Lía, por Jenny Ortega y familia, por la salud de Marta Soria, de Melita Díaz Flores, por Juan Carlos Menéndez y familia, por la salud de Miguel Ordaz, por Emilio David, por Ricardo Juan Marcos, por Diego Espada y familia, por Luis Carlos Pérez y familia, Anita Ávila y familia, Marcela Baile y familia, por todos los enfermos y una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Extiende, Señor Jesucristo, tu poder y ven, para que merezcamos que con tu protección nos libres y nos salves de los peligros que nos atenazan a causa de nuestros pecados. Tú que vives y reinas en el Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: ¿acaso no está el Líbano a punto de convertirse en un vergel y el vergel en un bosque? Aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad, los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se gozarán en el Santo de Israel, porque ya no habrá agresores, y los altaneros habrán sido exterminados. Serán aniquilados los que traman iniquidades, los que con sus palabras echan la culpa a los demás, los que tratan de enredar a los jueces y sin razón alguna hunden al justo. Esto dice a la casa de Jacob, el Señor que rescató a Abraham. Ya no se avergonzará Jacob, ya no se demudará su rostro, porque al ver mis acciones en medio de los suyos, santificará mi nombre, santificará al Santo de Jacob y temerá al Dios de Israel. Los extraviados de espíritu entrarán en razón y los inconformes aceptarán la enseñanza. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tener miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco,
es vivir en la casa del Señor toda mi vida para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi... Ya viene el Señor, nuestro Dios, con todo su poder para iluminar los ojos de sus hijos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús salía de Cafarnaún, lo siguieron 2 ciegos que gritaban: Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: que se haga en ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa, pero ellos, al salir, divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Todos los evangelios, en los evangelios vemos todos los milagros que Jesús hacía. Y corremos el peligro, porque vemos que a los paralíticos, a los ciegos, a los leprosos, a la multiplicación de los panes, en fin. Y entonces nos parece un milagro más. Cosa que no pensaron lo mismo los que recibieron el milagro. Porque al final de cuentas, el milagro se hace ante una petición y ante una fe de una persona. Todos nosotros tenemos muchas intenciones. Continuamente le pedimos al Señor o por la salud, o por trabajo, o por dinero, o por muchas cosas que estamos pidiendo. Pero muchas veces pedimos porque pues no me cuesta nada pedir. Total, si quien quita y lo consiga. Pero habría que ver si estoy dispuesto a conseguir ese milagro o hasta dónde estoy dispuesto a conseguirlo. Y lo digo porque dice que Jesús salía de Cafarnaún, es decir, iba a otro pueblo. No estaba en Cafarnaún, él no vivía en Cafarnaún. Y saliendo de Cafarnaún, 2 ciegos lo siguieron. Imagínense ustedes cómo es seguir siendo ciego a una persona. ¿Y hasta dónde vas? Porque todo era a pie. Con lo cual, por más cerca que estuvieras, pues tendrían que ser varias horas tratando de seguir a alguien al que no veo. Y es bastante complicado hacer eso. Y se requiere mucha fe, y se requiere mucho esfuerzo, y se requiere mucho sacrificio, porque no sabes si está lejos, si está cerca, si ya te oyó, si no te oyó, si te hace caso. ¿Cuántas veces nosotros mismos ante una petición, después de 3, 4 o 10 veces que hemos pedido algo, dejamos de pedir? Porque no me hace caso, no me oye. Pues imagínense que lo mismo hicieron los ciegos. No viene, le estoy gritando, lo estoy tratando de seguir en medio de mi ceguera y no me hace caso y dejan de seguirlo. Si hubieran hecho eso estos hombres, nunca hubieran recibido el milagro. Sin embargo, en medio de sus problemas, en medio de su ceguera, ellos se esforzaron por seguir a Jesús. Esa es una de las primeras manifestaciones de la fe, que la fe me impulsa, aunque no vea, a seguir a aquello que creo, que en este caso sería el Señor. Y además iban gritando: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Sabían que Jesús curaba, sabían que hacía milagros, pero ellos querían que en ellos se hiciera el milagro. Y lo mismo nos pasa a nosotros.
Sabemos que Dios hace milagros, sabemos que Dios sana o cura o ayuda o bendice, pero no sé si tenemos la certeza o la misma fe para saber que a mí me va a hacer el milagro, o la misma constancia. Y esa es la diferencia. Ayer decía, y es una idea que a mí me gusta mucho meditarla, que muchas veces la fe se tiene que manifestar en el seguimiento a ciegas. A veces no entendemos por qué Dios no les hizo caso luego si los va a curar. ¿Por qué no se volteó y no los hace perder el tiempo? ¿Por qué no les da el milagro que tanto le están pidiendo? Y no lo hace. Y Él tendría sus motivos. Él sabría por qué. Sabía que ellos, para demostrar su fe, para que fueran creciendo, para que fueran siguiendo al Señor en medio de todo. Pero cuando ya llega, dice, al entrar Jesús en la casa, dice, llegaron los ciegos. Y entonces Jesús les pregunta, ¿creen que puedo hacerlo? Y esa es la segunda cosa. ¿Realmente yo creo que Dios me puede hacer este milagro? O a lo mejor sí, o a lo mejor me va a ayudar, pero o creo firmemente, porque en eso se basa el milagro. Jesús les dice que se haga conforme a su fe. Y esa es la tercera reflexión que yo me hacía. ¿Realmente mi fe es suficiente para lograr ese milagro? Porque Jesús no dice, sí quiero, como en otros milagros, sí quiero, ve, se lo dijo a Bartimeo. O también a otro le dice, queda limpio. Aquí les dice, aquí condiciona el milagro a la fe, que se haga como has creído. De tal forma que si ellos no hubieran tenido esa fe, no se hace el milagro. Pero no por culpa del Señor, sino porque ellos no tenían la fe. Y por lo tanto habría que ver cómo está mi fe. Si es una fe sólida, si es una fe que sabe seguir al Señor a ciegas, en medio de las dificultades, de los problemas, de que no veo, que no entiendo, pero a pesar de todo sigo al Señor, una y otra vez, un día y otro día, a pesar del dolor, del sufrimiento, de las cosas que me cuestan, etcétera, etcétera. Y la tercera cosa que yo quisiera resaltar, la cuarta cosa que quisiera resaltar, dice, se les abrieron los ojos y Jesús les dijo, advirtió severamente. Ese sí no fue un consejo, sino les dijo claramente y severamente, seriamente, que nadie lo sepa. Y es aquí donde me llama la atención, que ellos desobedecen. Después de haber recibido un milagro de Dios, ellos no hacen caso. Entonces tú dices, bueno, si Jesús ya les hizo el milagro, ¿por qué no obedecen? A lo mejor ellos dijeron, no, es que, ¿cómo no lo voy a decir? No, es que tengo que anunciarlo, es que te conozco a otras personas que necesitan. Y habrá mil motivos, que habrá inclusive buenas cosas. Es que para que se conozca, es que para que lo agradezcan. Pero Jesús les dijo, no quiero que se sepa. Y ellos lo desobedecieron. ¿Por qué Jesús les dijo eso? No lo sé, pero tendría sus motivos. Y es ahí la última cosa que yo quisiera resaltar, la obediencia a las cosas que Dios me pide, aunque no las entienda. Si Él me está pidiendo una cosa, hazla. ¿O qué? ¿Voy a cuestionar a Dios para que haga lo que yo quiero? Ellos ya habían conseguido un milagro, ya habían mostrado su fe, pero ciertamente su obediencia no. Y es ahí donde yo digo, ¿hasta dónde llega mi obediencia? Porque cuando me piden una cosa que me parece lógica, razonable, entendible, lo entiendo, y entonces no es difícil obedecer. Pero cuando Dios me pide que haga algo que no entiendo, ahí es muy complicado y habría que preguntar o preguntarme. ¿Y entonces obedezco o no? ¿O es que mi obediencia está sujeta a que yo entienda y no a mi fe? Esa es la diferencia. Porque si yo obedezco aunque no comprenda a Dios, pero lo obedezco, entonces estaré cumpliendo su voluntad. Pero si yo solo obedezco lo que me parece lógico, razonable, lo que me gusta, lo que estoy de acuerdo, y lo que no, entonces no existe una obediencia a esa voluntad. Y es ahí donde yo tengo que analizar. Fíjense las variables de este milagro. Seguir al Señor a ciegas. Estar diciéndole, ten compasión de mí, la oración. En el siguiente, que mi fe sea suficiente para conseguir el milagro. Y por último, obedecer al Señor, aunque no sepa por qué me pide eso, confiando en que Él sabe por qué y que Él es el que tiene, su voluntad es la que prima sobre la mía.
que Él sabe lo que hace las cosas. Al final de cuentas, creo que estos dos hombres no llegaron a ser discípulos precisamente por lo último, porque no obedecieron. Porque tal vez en otro momento ellos hubieran sido, no, Él me pidió esto y Jesús, viéndolos dignos de confianza, no sé, los invita, los acerca. Digo, esa es una especulación. Pero ciertamente me queda clara una cosa, que tienen mucha constancia, mucha fuerza, mucha fe, pero poca obediencia. Y al final de cuentas, para seguir al Señor, también se requiere la obediencia. Para seguir a Dios que actúa a través de la iglesia, de su palabra, etcétera, no es fácil. Habrá cosas que no nos gustan, habrá cosas que no entiendo, habrá cosas que no estoy de acuerdo, inclusive dentro de la iglesia. Pero no se nos olvide que no son los hombres, es Dios, que el Evangelio es de Dios, que lo que Él me pide es de Dios. Porque si yo solo obedezco lo que me parece lógico, ¿dónde está la fe? Si yo solo obedezco lo que me parece razonable o lo que me conviene, ¿dónde está la fe? Por eso es importante que tengamos eso y que lo veamos en nuestra vida reflejado, si nosotros cumplimos estos requisitos para ser realmente discípulos de Él. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos más méritos en que apoyarnos, nos socorra el poderoso auxilio de tu benevolencia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, que es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida, y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozoso su alabanza. Por eso con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor.
hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Ramiro Macías Miranda, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta con él la gloria y la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Su alma y las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz.